Bueno, pues esto no estaba en mis planes, pero tras haber visto esta película he dicho tengo que hacer la reseña y recomendarla sí o sí, así que hoy vamos a hablar de la última película del icónico monstruo japonés estrenada a finales de este año 2023 llamada Godzilla Minus One, es decir, Godzilla menos uno. Bueno, para mí esta película ha sido un verdadero sorpresón y puedo decir desde el vamos que ha sido una de las películas de este monstruo, del lagarto gigante radioactivo Godzilla, que más me ha gustado de todas en un sentido completo. Evidentemente los clásicos japoneses pues son los clásicos japoneses, bueno, las dos primeras quiero decir, y a partir de ahí la cosa era más caricaturesca que otra cosa, nunca mejor dicho. Y luego tenemos las versiones americanas, aquella que hizo Emmerich, y luego pues la nueva franquicia que inició Gareth Edwards en 2014, que luego la cruzaron con King Kong, y bueno, sigue todavía en desarrollo. Pero esta película japonesa vuelve un poco a los orígenes, no por nada se llama Minus One, es decir, ¿no? Si tenemos en cuenta los números, pues detrás del cero, digamos el punto de inicio que solemos tener como referencia a los humanos, pues tenemos el primer número, el menos uno, ¿no? Los números naturales, por lo menos. Entonces, esta película plantea volver a la verdadera esencia del monstruo, lo que era realmente Godzilla cuando se parió como idea en los años 50. Y yo venía con bastantes ganas de la película porque estaban hablando muy bien de ella y la verdad es que ha sido un efecto boca a boca, ¿no? Monumental lo de esta cinta, porque para ser una película pequeñita realmente en presupuesto han sido 15 millones de dólares y ojo que el propio director dijo, bueno, ojalá hubiéramos tenido realmente 15 millones, o sea que ha sido muchísimo menos. Pues ha sido un bombazo, porque estrenaron la película en Estados Unidos y explotó, que la gente iba como loca a verla, entonces ampliaron, sacaron muchas más sesiones y claro, ha ocurrido tan de repente que las distribuidoras a lo largo del planeta pues no han tenido tiempo de calcular y claro, todas han querido sumarse al carro de venga, hay que sacar esta película que va a funcionar. Afortunadamente aquí en México ha llegado 15 días más tarde, por ejemplo, que algunos lugares de Europa, pero hay otros lugares de Hispanoamérica que todavía no ha llegado, no sé si va a llegar. Pero sea como sea, os lo digo, y antes de entrar propiamente en la reseña, ved esta película en el cine. Haceros el favor de ver la película en el cine, gastaos el dinero de la entrada porque lo vale. Y si no la estrenan en el cine y veis que llega a alguna plataforma, pues vedla en alguna plataforma de streaming, o si la ponen en alquiler virtual, quiero decir, en algún lado, pues alquiladla porque de verdad lo vale. Es raro ver este tipo de cine con corazón, con un aspecto mucho más minimalista, que va hacia la esencia del cine y se deja de florituras, historias, politiqueos, moderneces y simplemente hacer espectáculo, que es para lo que había quedado el monstruo Godzilla, pues prácticamente, ya digo, desde la tercera película. O sea, no hace falta ni que te vayas a las americanadas, es que ya los propios japoneses utilizaron al monstruo para luchar contra otros monstruos, en esencia. Que si Godzilla contra Mothra, que si Godzilla contra Violante, que si Godzilla contra, contra Mecha Godzilla. O sea, había absurdez, Godzilla del espacio, había mil historias, ¿no? Y bueno, Godzilla, depende cómo iba, pues era bueno o era malo, o ayudaba a los humanos o no. Era el rey de los monstruos, entonces ya se convirtió en una especie de universo propio. Juegos, libros, cómics, una verdadera locura. Yo lo digo, nunca he sido fan de la criatura, pero esta película lo vale. ¿Por qué? Pues para empezar porque ya digo, poquito dinero, súper bien empleado. Los japoneses es verdad que son súper frugales, exprimen hasta el último dólar o quizá hasta el último yen. Entonces es verdad que te puede parecer poco el presupuesto, pero en realidad esto es porque tenemos la concepción distorsionada por culpa de las grandes producciones de Hollywood, sobre todo estos últimos años, que ha sido una rampage de gasto brutal. Le siguen echando la culpa, pues yo que sé, que sea el pandemia mortífero y mortal, que sea la inflación. La verdad es que ha habido presupuestos desorbitados para películas que luego visualmente se veían para el ojete, y esta película con 4 duros, como se suele decir, tiene un aspecto visual envidiable. Solo hay igual un par de tomas o momentos en los que dices, bueno, sí se ve baratillo, por ejemplo una escena que salen unos tanques, que se ve de gráficos de PlayStation, pero nada, chorradas, y además incluso yo creo que le va bien a la película porque tiene ese aspecto retro que te recuerda a las primeras películas de Godzilla, si han visto las originales, es decir,
ese ambiente cartón-piedra, si es que al final no se podía hacer de otra manera. Construían escenarios de ciudades y lugares naturales a escala, ¿no? Y ponían un tío con un traje a destruirlo todo, poco más, ¿no? Entonces, recupera esa esencia, y ya digo, con 4 duros. Pero Godzilla se ve muy bien, y cuando tira su aliento cósmico genial, hay barcos, hay aviones, tanques, edificios destruidos, en fin, hay un ataque en Ginza que es brutal. Y bueno, para más ir encima te meten la melodía clásica compuesta para la primera película, ¿no? Cuando aparece Godzilla, ¿no? Esa tonada tan orquestral remasterizada, ¿no? O sea, es como volver a ver, digamos, un poco lo que eran las primeras películas, pero con el apartado técnico actual, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Y una película, además, que ya digo, es una película con alma. Tenemos del director de esta película, Takashi Yamazaki, un director que ha hecho un poco de todo, ha trabajado en animación, ha trabajado en películas de imagen real, y bueno, pues hizo aquella película de Lupin III, que tengo entendido que es bastante sentimental. Hizo la película Doraemon Stand By Me, hizo la película el live action de Parasite, o sea, no la Parasite la coreana, Parasite, el tío que se le mete aquel alienígena en la mano, ¿no? De un anime. Y la verdad es que el tipo se caracteriza por meterle fuerte carga dramática a sus películas, le gusta el drama, incluso un poquito el melodrama, que te emociones, encogerte el corazón. Entonces, esto para una película de Godzilla, de Gojira, es importante, ya digo, para los tiempos que corren, por todo lo que vengo diciendo, porque han convertido al monstruo en una maqueta feria y lo han despojado de el mensaje original que tenía la película. Es decir, ¿por qué llega un día en el que alguien piensa en este monstruo gigante destruyendo Tokio o destruyendo Japón con el aliento o el fuego, radioactivo, ¿no? Este que lanza por la boca? ¿Por qué? Bueno, pues es muy acertado decir que esta película es de las que mejor cumple con el elenco de personajes humanos, vamos a decir así, ¿no? Es decir, al margen del monstruo. ¿Por qué? Porque los personajes te importan, porque los personajes tienen peso, porque el drama que viven es real. Al margen de la destrucción del monstruo, la situación que viven es pues realmente triste. ¿Por qué? Porque la película no nos ambienta en el Japón contemporáneo, o yo que sé, en el Japón de los 80, no. Nos sitúa en uno de los momentos más tristes y frágiles de Japón, justo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando Japón había quedado arrasada por la Segunda Guerra Mundial, después de las 2 bombas nucleares, ¿no? Y bueno, todo era una pila de ruinas, ¿no? Y el protagonista es un piloto japonés que se salva de la guerra de milagro porque él estaba destinado en el escuadrón de kamikazes, ya sabéis, estos pilotos japoneses que se metían en aviones diseñados específicamente para estrellarse y matarse, es decir, para hacer directamente como de misiles teledirigidos, ¿no? Porque la tecnología no permitía otras cosas, como hoy en día que vemos los drones. Y literalmente, pues ¿cuántos japoneses no murieron ahí gritando Banzai por Japón, por la patria? Y murieron en la guerra de esta manera. Y él no lo hace. Considera que él no quiere morir. Muchos le toman por un cobarde en el ejército, de hecho. Y él sufre un primer ataque de Godzilla, pero un Godzilla pequeño, ¿no? Mucho más pequeño, vamos a decir, de unos, 20 metros. Antes de ser mutado por la radiación de las bombas, que es ahí de donde viene su tamaño colosal y su aliento cósmico, ¿no? Y cuando vuelve, pues no queda nada, no le queda nadie de su familia, muerto. Y es paradójico porque inicia una nueva vida con una, nueva familia a trompicones. Entonces te muestra cómo Japón renació de las cenizas, lo rápido que se reconstruyó en algunos sitios. Y bueno, esa forma de ser que vemos tan japonesa, de donde no hay nada, sacan algo. Porque Japón no es un país que destaque pues por recursos naturales excesivos ni nada. Y vemos como en tiempo récord el país se convirtió en uno de los más ricos del mundo. Fue una potencia industrial, bueno, en parte lo sigue siendo, los desarrollos tecnológicos que han hecho brutal. Entonces, dista mucho lo que vemos en esta película. Y claro, meter a Japón y a los personajes en una situación tan frágil que lo han perdido todo y que de repente aparezca el monstruo y lo vuelva a destruir, le da una carga dramática a la película brutal. Ya digo, las circunstancias de los personajes, ¿no? Dañados por la guerra, el propio protagonista que está traumatizado. En muchos sentidos a mí el protagonista me ha recordado a Shinji Ikari, es decir, el protagonista de Evangelion. Tiene muchos paralelismos, ¿no? Todos lo tachan de cobarde, el tipo llora, grita, sufre, como que le falta mucho amor propio, porque se siente muy culpable de que todos sus compañeros murieron y él sobrevivió, entre comillas, por cobarde, ¿no? Bueno, no se quiso estrellar ahí, ¿no? Pero también cuando pelean en esa primera escena con Godzilla, pues no le echa huevos. Y pues el tipo
rechaza a los demás, se siente completamente con culpa. Pero bueno, llega una chica que va con un bebé y se instala con él. Y pues indirectamente con eso forma una especie de familia, pero él se niega, él no quiere reconocer a la chica como nada más, o sea, se mantiene distante, cada uno duerme por su lado. Y luego encima resulta que el niño no es ni de ella. La mujer quedó a cargo del bebé porque se la dio la madre antes de morir. Entonces, ni él es el marido de ella, ni el niño es la niña, perdón, es hija de los dos. Entonces, es realmente la perfecta metáfora de cómo un Japón que se había roto a pedazos, pues se juntaba, ¿no? Con una argamasa de amor, de arrojo, de valentía, ¿no? Y aparece el monstruo. Entonces ya digo, realmente Godzilla en ciertas partes de la película es hasta casi secundario. Aparece poco, ya os digo, tiene 3 o 4 escenas de destrucción y se centra mucho en el drama, pero lo hace súper bien. Los personajes secundarios que aparecen, que son pues en general planos, cada uno cumple una función, pero son entrañables, les dan lo poquito de diálogo que les dan, entiendes muy bien psicológicamente cómo son, por lo que han pasado, cada uno tiene importancia en el film, cada uno cumple un papel muy importante, y luego el protagonista, el arco de redención que tendrá es fantástico, lo tengo que decir. Pero no os preocupéis, porque si os pensáis que la película va a ser un tostón, un coñazo, y tú me dirás, no, pero yo quiero ver una peli Godzilla porque quiero ver a Godzilla rompiendo todo ahí, pues no te preocupes, porque las escenas con Godzilla son jodidamente buenas, ¿vale? Duran lo que tienen que durar, hay destrucción a cascoporro, Godzilla pegando ahí pisotones, además le meten el grito, digamos, un poco más animalesco, no el caricaturesco que tenemos asociado con él. Y bueno, también la forma en la que carga el aliento radioactivo es un poquito diferente, no se han roto la cabeza tampoco, pero bueno, añade también algunas cosas, y el diseño además del propio Godzilla es un poquito más retro, no es como el que vemos en la versión actuales de Hollywood, que es más, no sé, fluido, orgánico. Aquí vemos un Godzilla más como de muñequito, ¿no? Como de tío con traje, como en las primeras películas, con los bracitos aquí así quietecitos, ¿no? Y las patotas ahí moviéndose. Pero bueno, donde realmente se luce en el combate es en el agua, ¿no? Que ahí lo veremos en la batalla final, que es un pasote, la batalla final, digamos, contra Godzilla, en el desenlace de la película. O sea, el balance perfecto que necesitan este tipo de producciones, ya no las películas de Godzilla. Y para mí, lo digo así, ha sido una de las mejores películas que he visto este año 2023. Si por mí fuera, vamos, la vería otra vez, y estoy seguro que en el futuro la veré. Y ya digo, vuelta a los orígenes, Godzilla vuelve a casa, eso se nota muchísimo. Haberla ambientado en la posguerra, en Japón, tiene mucho calado y mucho significado. Y ya como última nota personal, pues añado que vuelves a tener muy clara la idea de qué es Godzilla. O sea, es como una especie de animal prehistórico que a raíz de la radioacción, ¿no?, por las bombas, se transforma en una cosa colosal, y como entiende eso como su territorio y toma a los humanos como enemigos, porque bueno, pues técnicamente son los que le han hecho eso, ¿no? No se dice que sea por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, sino por pruebas que se hacen en el Pacífico, ¿no?, de los franceses y tal. Y eso nace la ira de Godzilla, ¿no?, que va a vengarse. Y pues es que eso era Godzilla. Era una especie de espíritu vengador. Y nace por eso, porque Japón había quedado tan devastada, el shock de las bombas fue tan grande, pero recordemos que han sido el único país, la única población civil que ha sido atacada con armas nucleares, y eso que esas eran, entre comillas, de juguete. Las de hoy en día son muchísimo más potentes y destructivas, y causando un daño tremendo. Fue realmente, marcó al país. Es que hay referencias a las armas nucleares y a eventos y cataclismos hiperdestructivos en la industria del arte audiovisual en Japón, en los animes, a troche y moche, en Evangelion, en Akira. O sea, están realmente marcados por esa idea, ¿no?, del castigo divino implacable, ¿no?, ahí, contra el que no se puede hacer nada, pero aún así como que la humanidad, porque muchas veces más que el Japón es la humanidad contra eso, ¿no?, hay que luchar. Y Godzilla era eso. Había dado tanto miedo en la población de que de un momento a otro perderlo todo por la cabezonería que tuvieron en la guerra del no rendirse. Bueno, el emperador, lógicamente, no es que la población quisiera, pero después de las atrocidades que hicieron a sus países vecinos, Corea, China, vamos, preguntad lo que piensan de ellos. O sea, realmente demoníaco. Muchas veces hablamos de los nazis, pero vamos, los japoneses, solo porque están en Oriente y como que nos tocan de lejos y aquí no interesan tanto, pero igual o peor incluso que los nazis. O sea, y llegó esa especie de castigo implacable, de hecho, además, contra seguramente la mayoría inocentes, lógicamente, porque eran civiles, y ese miedo a que apareciera algo imparable, que no se pudiera detener, que lo volviera a destruir todo, eso era Godzilla.
el miedo que se tenía a las armas nucleares, por eso el aliento atómico, ¿no? El fuego atómico ese que lanza, es exactamente eso. Y el luchar a pesar de estar en una brutal desventaja y que parezca que todo esté perdido, pues ahí indicando la superioridad armamentística que tenía Estados Unidos y las fuerzas aliadas con ellos, que además ya para cuando terminan con los alemanes en Europa, pues están muy debilitados ya los japoneses, ya era hubiera sido casi una guerra de guerrillas súper desgastante si América hubiera entrado ahí. No sabemos cuántos hubieran muerto. Hay maravillosos ejemplos de esto, por ejemplo, Cartas desde Iwo Jima es una película que te muestra realmente lo que ya fueron esos últimos años de guerra y es realmente dramático esa contraposición contra esa fuerza imparable que es el monstruo Godzilla, pero que aún así pues la gente de buen corazón y de buen espíritu, si se une contra el man, puede detenerlo, aunque haya que hacer enormes sacrificios y que bueno, no saldremos de ahí sin sacrificios, no es un poco la idea. Y que además en esta película se ve muy claro cómo no es el gobierno de Japón ni el ejército los que actúan contra Godzilla. Aquí se dice que es por la situación que había, el Japón estaba desarmado después de la guerra, Estados Unidos estaba ahí en medio, había miedo a un nuevo cisma militar contra la Unión Soviética. Entonces, con esos pretextos, pues al final es la población civil, muchos de ellos veteranos que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, pues los que tienen que ir a defender a la gente del monstruo Godzilla. Te muestra esa desconfianza del pueblo contra sus propios gobernantes, que fueron los que negligentemente los llevaron a esa situación devastadora en la que perdieron la guerra de forma humillante después de todas las salvajadas que habían hecho, dejándose llevar por delirios maniáticos, raciales y supremacistas y etcétera, ¿no? Un poco, pues ya digo, lo que pasó en Alemania, que para eso eran aliados del eje, ¿no? O en Italia en menor medida. Entonces, es que, en fin, todos los puntos están tocados perfectamente y aunque la película, ya digo, no es una maravilla, hay algún punto que no acaba de estar bien perfilado en el guión, pero ya digo, alguna cosita demasiado simple, como que las cosas ocurren más o menos por donde tienen que ir, o sea, no se hacen grandes algarabías, tampoco a nivel narrativo ni a nivel fotográfico, pues la película cumple con creces y es de notable altísimo. Y quién sabe qué va a pasar después porque ha recaudado un montón, ya digo, claro, al tener tan poquito presupuesto, lo poco que generase iba a hacerla rentable, pero es que ha sido una verdadera locura. Ya digo que os animo a que la sigáis apoyando. Si todavía no habéis tenido ocasión de verla, vedla porque es una maravilla. Y poco más que añadir. A mí me ha parecido una película de notable, de 8 por lo menos. Me ha encantado, ya digo, sin ser yo fan del monstruo, ni en general de las películas de kaijus o de monstruos gigantes y tal. Una película con alma, con corazón, sobre todo por los personajes, porque es que el mayor problema de las películas de Godzilla siempre es que los personajes humanos te chupan un huevo todos, te dan igual, y al final lo único que entretiene y por lo que vale un poco la pena ver la película es por el monstruo rompiendo cosas, o luchando contra otro monstruo, o luchando contra los militares, o lo que sea, ¿no? Entonces, menos mal, aire fresco, volver a la esencia, que al final es lo que hay que hacer si quieres hacer este tipo de películas y dejarte de tanta fanfarria y de tanta polla. Que a mí también me gusta ver a Godzilla pegarse con King Kong y lo que tú quieras, pero bueno, yo creo que hay algo más que hacer blockbusters para verlos con el cerebro apagado. Y esta película lo demuestra. Así que, ya digo, recomendadísima, un verdadero exitazo lo que ha sido la película dentro de sus posibilidades. Y vamos, cine live action de Japón bien hecho, que no tiene nada que envidiarle a las superproducciones occidentales. Poco más que añadir, espero que os haya gustado la reseña y nos vemos en la próxima.